Durante décadas, se creyó que los horrores más atroces de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en campos de concentración europeos, pero muy lejos de allí, en una región helada de Asia, otro infierno se desataba en silencio. Un infierno sin crematorios visibles, sin cámaras de gas, pero igual o aún más inhumano. Un lugar donde la ciencia y el sadismo se fundieron en nombre de la guerra. Un lugar que la historia casi logró borrar. Hoy en Zona Inexplorada, abrimos las puertas del Escuadrón 731, el laboratorio del horror del Imperio japonés. A mediados de los años 30, Japón estaba decidido a expandirse por Asia. En 1931, invadió Manchuria y creó un estado títere llamado Manchukuo. Pero mientras el ejército se desplegaba, en la sombra, nacía un proyecto secreto, una unidad de investigación con un nombre inofensivo: Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación del Agua del Ejército de Kwantung. Su verdadero propósito: crear armas biológicas usando humanos vivos como conejillos de indias. El líder del proyecto fue el médico y general Shirishi, un fanático convencido de que la guerra del futuro se ganaría con virus, bacterias y gas venenoso. Bajo su mando se construyó un complejo enorme en Pingfang, al sur de Harbin, con capacidad para miles de sujetos de prueba. El lugar era conocido como Unidad 731. Lo que allí ocurrió nunca salió a la luz. Los prisioneros eran en su mayoría chinos, coreanos, rusos y a veces prisioneros aliados. Se los llamaba marutas, que significa troncos, como si fueran objetos, y no personas. Algunas de las atrocidades documentadas incluyen vivisecciones sin anestesia. Aquí los cirujanos abrían el abdomen, los pulmones o el cerebro de personas conscientes. Querían observar el funcionamiento de los órganos en tiempo real. Si usaban anestesia, los resultados eran menos puros, decían. Amputaciones repetidas. Se cortaban extremidades y se cosían en otras partes del cuerpo. O se cortaban para ver cuánto podía sobrevivir el sujeto sin transfusión. Congelamiento extremo. Sumergían brazos o piernas en agua helada hasta que la piel se necrosaba. Luego golpeaban el miembro con un palo hasta que se rompía, estudiando el proceso de gangrena. Inoculación de enfermedades. Inyectaban peste bubónica, cólera, sífilis, tuberculosis, ántrax y más. También infectaban a mujeres embarazadas para estudiar efectos en los fetos. Bombardeo biológico real. Desarrollaron bombas cargadas con pulgas infectadas que fueron usadas para contaminar pueblos enteros en China. Se estima que más de 200.000 civiles murieron por ataques bacteriológicos. No se trataba solo de pruebas. Era una masacre científica. Un genocidio clínico. Shirishi se consideraba un visionario. Vivía en una mansión dentro del complejo, con comodidades y lujos, mientras miles de personas sufrían a pocos metros. Inventó métodos para esparcir enfermedades a gran escala. Bombas cerámicas, aerosoles lanzados desde aviones, ropas infectadas. Era adorado por sus colegas, que lo veían como un patriota que llevaría a Japón a la victoria con ciencia. El Escuadrón 731 no actuaba en secreto dentro del ejército. Era una pieza clave del alto mando. Tenía financiamiento ilimitado. En 1945, Japón se rinde. Las bombas atómicas destruyen Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿qué ocurrió con los responsables del Escuadrón 731? El complejo de Pingfang fue destruido por los propios japoneses antes de huir. La mayoría de los registros fueron quemados. Los prisioneros restantes, asesinados. Pero Shirishi y sus colaboradores no fueron juzgados. ¿Por qué? Porque Estados Unidos los protegió. El general Douglas MacArthur ofreció inmunidad total a cambio de los datos obtenidos. Los informes detallados sobre los efectos del ántrax, la peste o la congelación humana fueron enviados a laboratorios estadounidenses. La ciencia triunfó sobre la justicia. Y los asesinos se convirtieron en médicos, profesores y funcionarios del Japón de posguerra. Japón evitó hablar del Escuadrón 731 por décadas. No hay menciones en los libros escolares. Las víctimas chinas nunca recibieron compensación. Solo en los años 80 y 90, algunos testimonios salieron a la luz gracias a sobrevivientes y extrabajadores. Pero ningún miembro del escuadrón fue condenado por crímenes de guerra. La historia oficial suele omitir lo que incomoda. Pero el Escuadrón 731 existió. No fue una leyenda, ni una exageración. Fue real. Y quizás sea el mejor ejemplo de cómo el conocimiento, sin ética, puede convertirse en la herramienta más brutal del mal. Si olvidamos esto, si lo ocultamos bajo las ruinas del tiempo, estamos condenados a repetirlo. Porque la ciencia puede curar, pero también puede matar, lenta y fríamente, detrás de un bisturí.
Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los rincones más oscuros de la historia humana. Si te impactó este caso, suscríbete a Zona Inexplorada y comparte este video. Ayúdanos a revelar lo que el mundo aún se niega a mirar. Nos vemos en la próxima entrega.